Iniciamos una emisión más de Impacto Económico con todo el gusto, como siempre, de poder acompañarle e informarle. Mi nombre es Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por favor su compañía. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos, Venezuela trabaja en potenciar la producción petrolera, atraer inversiones y transformar ese país en un gigante productor de petróleo de energía. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando los precios históricos del oro y las reacciones que han generado en su comercialización. Y en nuestro recorrido digital, India y la Unión Europea cierran un gran acuerdo comercial tras casi 2 décadas de negociación. Vamos a comenzar. Este es el detalle de la información. Abrimos en Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presidió una consulta pública decisiva para la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la misma convocó a inversionistas nacionales y extranjeros a sumarse a la economía del país en el marco de una nueva reforma económica. Vamos a escucharla. Esperamos con esta reforma captar importantes flujos de la inversión internacional y también de la inversión nacional, porque siempre hemos abierto la puerta y extendido nuestra mano a los inversionistas nacionales y al sector privado nacional, con quien trabajamos de manera correcta, sincera, eficiente, en un diálogo permanente a través del Consejo Nacional de Economía. Ahí está la invitación. Y que también los flujos internacionales potencie a las empresas nacionales, decía el representante CPP, vamos a llamarlo así. Y en ese sentido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el país tiene sus mayores reservas de petróleo y es un destino seguro y atractivo para la inversión y seguridad jurídica. Esas inmensas reservas sirvan para la felicidad social y económica de nuestro pueblo y para el desarrollo del país. Es verdad que en 108 años Venezuela ha consumido 78.000 millones de barriles, pero hay que decirlo, al día de hoy Venezuela registra su mayor pico de reservas, así como la canción del Real y Medio, no lo gastamos pero ya lo tenemos otra vez. Se dan cuenta que es un país atractivo para invertir, para producir y en un marco de seguridad jurídica. Nos vamos al vecino país, ya que la presidenta de la Cámara de Comercio Internacional Colombia-Ecuador, me refiero a Oliva Díaz Granados, advirtió sobre el aumento de la pérdida de empleos y también el aumento del costo en medio de amenazas arancelarias y tensión comercial entre Colombia y Ecuador. En un escenario con aranceles recíprocos, las posibilidades de un aumento en la pérdida de empleos, así como un considerable aumento en los precios. Granados aseguró que el ciudadano de a pie verá un aumento del 30% en sus gastos. Asimismo, destacó que los que más pierden son los gobiernos, tanto en materia económica como en relaciones entre naciones. Este accionar, iniciado por las autoridades ecuatorianas, tiene como excusa que Colombia no ayuda a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dos problemáticas que siguen estando presentes en Ecuador desde el año 2023. La balanza comercial entre Ecuador y Colombia en cifras generales ha sido una balanza que se ha sostenido sobre los 3.000 millones de dólares, donde es una balanza superavitaria para Colombia. Colombia más o menos exporta cerca de 2.000 millones de dólares y Ecuador exporta a Colombia cerca de 1.000 millones de dólares. Ese es como a grandes cifras la relación que hay. Lo que es injusto es que sea el sector formal y legal de la economía el que tenga que responder por todo un proceso de flujo de mercancías ilícitas que pasa en la frontera. Entonces, fíjate, al final los que ganan son ellos. Y los que pierden es el Estado, la sociedad y las empresas, los que manejan la economía formal de un país. Siguiendo con el tema, la presidenta de la Cámara de Comercio Internacional Colombia-Ecuador, me refiero a la misma Oliva Díaz Granados, indicó que la cooperación entre los dos gobiernos es fundamental para el control fronterizo y también para combatir la ilegalidad presente en la frontera de estas dos naciones. A continuación escuchemos lo que expresó Granados sobre este punto.
La ilegalidad que ya está en frontera, eso no lo puede desconocer nadie. Y el presidente Noboa ha marcado esa necesidad de que haya una mayor cooperación entre los gobiernos para que haya un mayor control en frontera. Pero esto no lo hacemos las empresas, no lo hacemos los ciudadanos. Esto los gobiernos tienen las herramientas suficientes para hacerlos. Tienen estructuras militares, el ejército, policiales y todos los organismos de control en frontera. En Bolivia, a 2 meses de que la derecha asumió el gobierno de ese país, el Banco Central anunció una iniciativa para que el oro no forme parte importante de las reservas internacionales del país. Durante el anterior gobierno hubo férrea oposición de la derecha para que el oro pudiera ser comercializado. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. El anterior gobierno de izquierda dio dura batalla legal para lograr, tras casi 3 años de trámites y debates, que se le autorice comprar oro nacional y comercializar una parte para disponer de dólares, moneda que escaseó al extremo de derivar en crisis económica. Ahora se lo quiere vender casi todo. Colombia tiene 1% de su total de reservas en oro. Perú 5,4%, etc. El que más tiene es Ecuador, 36%. Pero fíjense nosotros dónde estamos. 85% de nuestras reservas están en oro, cuando el oro no es un activo líquido. Tenemos el porcentaje de oro más alto de la región. Y si podemos hacer estadísticas, estoy seguro que es del mundo. El anterior gobierno logró que se le autorice vender el oro para obtener divisas a condición de que se mantengan intocables más de 20 toneladas en el Banco Central. Ahora que la derecha gobierna, ya se hacen trámites para modificar la ley para que casi todo el oro se venda y se convierta en dólares. Disminuir este nivel de reservas. No podemos tener tanto nivel de reservas de oro. Eso perjudica en la administración normal que hacen los bancos centrales de las reservas internacionales. En círculos económicos se afirma que la posibilidad de disponer de una parte del oro para superar la escasez de dólares y enfrentar la crisis fue parte del boicot económico de la derecha a la anterior gestión. Me llama mucho la atención esta doble moral, yo le llamo, ¿no? Porque cuando realmente se necesitaba, cuando había una crisis política, cuando había bloqueos, cuando se necesitaba fluidez de dólares, no han dejado sacar líneas de crédito con el oro que se tenía. Pero cuando ellos lo necesitan, quieren vender 20 toneladas de las reservas internacionales netas. Entonces, ¿qué podemos llamar esto? Se recordó que el dólar está en caída a nivel internacional por la crisis comercial con China, el distanciamiento de Estados Unidos de Europa, la guerra del este de Europa y una drástica reducción de 80 a 35% del comercio internacional en esa moneda. No se debería ir al dólar, al contrario, nos debíamos quedar con el oro, porque recordemos que el oro se ha vuelto un refugio para inversionistas. Todos los inversionistas del mundo están comprando oro, por eso la onza Troy ha llegado a ¿cuánto? A $5,000 la onza Troy. Entonces, vender nuestro oro en esta etapa, en este momento, cuando el oro ha crecido tanto, sería un mal negocio para Bolivia. La asfixia económica al anterior gobierno, desde el legislativo, llegó al extremo de intentar impedir que parte de las reservas de oro se depositen en bancos internacionales para ganar intereses y en el congelamiento de casi $2.000 millones de nuevos créditos externos que fueron aprobados apenas asumió la nueva administración. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Le cuento ahora que México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos a pesar de los aranceles y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de retirarse del TEMEC. De enero a noviembre de 2025, los envíos mexicanos a Washington superaron los $448 mil millones, lo que equivale al 15% del total de importaciones estadounidenses. Asimismo, solo en octubre, México superó a China y Canadá como principal exportador de bienes a Estados Unidos, con envíos que alcanzaron los $48.520 millones. En el mismo periodo de tiempo, después de México, los principales exportadores al mercado estadounidense fueron Canadá, con una participación de 12,9%, China con 7,6%, Taiwán con 4,3% y Alemania con 4,2%. El gobierno mexicano aseguró que a pesar de las amenazas arancelarias de Estados Unidos, más del 80% de las exportaciones están libres de aranceles, pero que cumplen con los requisitos del TEMEC. A pesar de la posición favorable de México
en el tema arancelario, aún existe incertidumbre sobre el futuro de esta relación comercial con Estados Unidos. Hacemos una pausa, pero a la vuelta en nuestro espacio de análisis estaremos abordando los precios históricos del oro y las reacciones que han generado en su comercialización. Ya volvemos. En nuestro espacio de análisis les contamos que por primera vez en la historia la cotización del oro alcanza el precio de $5,000 por onza. El metal dorado históricamente ha sido un valor refugio, por lo que en medio de las tensiones globales actuales ha experimentado durante los últimos años un aumento vertiginoso. Tan solo en 2025 subió un 70%, mientras que en lo que va de 2026 ya alcanza un 18% más. Este impulso ha estado marcado principalmente por la adopción de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal estadounidense, con recortes de tasas de interés y expectativas de nuevas medidas de estímulo. Además, la depreciación del dólar frente a otras monedas globales contribuyó a que los inversores buscaran alternativas para resguardar valor. Y es que el aumento del precio del oro está transformando los hábitos de compra globales. Más detalles en el siguiente material. Ante el aumento vertiginoso de los precios internacionales del oro, los consumidores de Medio Oriente y el sur de Asia están cambiando su forma de comprar, usar y regalar este metal precioso, optando cada vez más por joyas más ligeras, inversiones digitales en oro y canjes de oro antiguo por nuevo. En Dubái, un centro clave para el comercio mundial de oro en los Emiratos Árabes Unidos, la digitalización se ha convertido en la nueva tendencia. Los residentes locales, que suelen regalar dinero en efectivo durante festividades, ahora usan sus teléfonos inteligentes para enviar oro en pequeñas cantidades, en tan solo 0,1 gramos, a través de aplicaciones de inversión. La gente quiere tener una forma de ahorrar oro en fracciones que puedan protegerse contra la inflación. Comenzamos nuestros servicios casi en enero del 2025, así que hoy tenemos casi 800,000 usuarios. Además, los usuarios pueden invertir en oro de forma gradual a través de las aplicaciones, con un límite mínimo de tan solo un dirham. Según los desarrolladores de la aplicación, los precios del oro han seguido subiendo durante el último año, atrayendo a cada vez más inversores, especialmente entre las generaciones más jóvenes al mercado del oro. Estamos pensando en comprar algo de oro para los miembros de nuestra familia, pero como pueden ver, en el último año, debido a algunas razones, el precio del oro aumentó demasiado. Entonces, por supuesto, antes pensábamos comprar, por ejemplo, 10 gramos, pero ahora solo podemos comprar 5 o 7 u 8 gramos. Expertos advierten que el aumento en los precios del oro no es una señal positiva para la economía. Es por ello el interés de los inversores en el metal dorado, ya que les genera confianza en su valor como refugio seguro. Asimismo, especialistas señalan que el aumento repentino del oro indica que los inversores están preocupados por la economía global, como la inflación persistente, las tensiones geopolíticas y la expectativa de que la FED reducirá las tasas de interés. En medio del aumento de los precios del oro, los compradores y vendedores están lidiando con un mercado volátil de metales preciosos que está cambiando la forma en que se compran y se venden joyas. Recientemente, durante la Exposición Internacional de Joyería de Tokio, el aumento de los costos impulsó el interés de los inversores, cambiando del comportamiento del consumidor y haciendo subir considerablemente los precios en todo el recinto ferial. Anillos brillantes y pesados collares de oro que relucen detrás del vidrio, asociados durante mucho tiempo con la celebración, el romance o la colección. Pero ahora estas piezas también se están sopesando como activos, ya que los crecientes precios del oro convierten las joyas en adorno y en inversión. La Exposición Internacional de Joyería de Tokio, que se celebra anualmente, se realizó en un momento en que los precios del oro están subiendo drásticamente, el cual atrajo multitudes a los stands especializados en metales preciosos y convirtiendo la exposición en lo que los organizadores describieron como un centro concentrado
concentrado de productos de alto valor. Con el fuerte aumento de los precios del oro, esta exposición se ha convertido en un lugar donde se concentran activos de alto valor. Especialmente en los stands dedicados al oro se concentran grandes cantidades de visitantes. Desde la perspectiva de la gestión de activos y la preservación del patrimonio, la presencia del oro y la joyería es más fuerte que nunca. Desde principios de año los precios del oro y la plata han seguido subiendo. Muchos clientes creen que los precios subirán aún más, por lo que se apresuran a comprar antes de que eso suceda. Por ello las ventas han sido extremadamente fuertes, incluso desde el primer día de la feria. La fiebre del oro parece estar lejos de agotarse y tiene como protagonistas a los bancos centrales, en particular de países emergentes que buscan limitar su dependencia del dólar como el principal activo de las reservas internacionales. Según los datos más recientes del Consejo Mundial del Oro, entre enero y noviembre de 2025 las autoridades monetarias acumularon compras por 297 toneladas entre enero y noviembre, el último dato disponible, una cifra históricamente alta, aunque algo por debajo de los máximos de 2022 o 2023. De acuerdo con el Consejo, octubre fue el mes del año con mayores compras de oro, con 53 toneladas netas por parte de los bancos centrales. En noviembre bajaron hasta 45 toneladas. El patrón es claro. En un contexto de precios históricos del metal y de creciente incertidumbre global, los bancos centrales, en especial los de economías emergentes, refuerzan su posición en oro. Revisamos los bancos centrales que más compran oro en el mundo. El liderazgo entre los bancos centrales que compran oro está dominado, en este caso, por Polonia. En los primeros 11 meses de 2025 acumuló 95 toneladas, con lo que su tendencia, el del metal, se elevó a 543 toneladas, lo que representa el 28% de sus reservas totales. En segundo lugar aparece Kazajistán, que sumó en 11 meses menos de la mitad que el líder, con 49 toneladas. El Banco Central de este país asiático tiene tenencias de oro por 324 toneladas, que representan casi el 69% del total de sus reservas. Brasil completa el podio de mayores compradores de oro. A noviembre de 2025, el Banco Central brasileño sumó 43 toneladas a sus reservas. En los primeros 11 meses de 2025, sumó tenencias por 172 toneladas, lo que representa el 6% del total de sus reservas. Detrás se ubicó Turquía con 27 toneladas. Datos hasta octubre de 2025. Suma tenencias por 641 toneladas, lo que representa el 48% de sus reservas internacionales. Y por su parte, el bloque de los 5 principales compradores lo cerró China con 26 toneladas adquiridas en los primeros 11 meses de 2025. El Banco Central del gigante asiático tiene 2.300 toneladas de oro, lo que representa el 7,7% de sus reservas internacionales. Vamos a una pausa. Al volver le estaremos hablando de un acuerdo histórico firmado entre la Unión Europea e India, así que no se vaya, que le tengo detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico e iniciamos nuestro recorrido digital ahora con Actualidad RT, portal que nos muestra el siguiente titular: histórico. India y la Unión Europea cierran un gran acuerdo comercial tras casi 2 décadas de negociación. De acuerdo con esa información, el acuerdo comercial entre India y la Unión Europea abarcará aproximadamente una cuarta parte de la economía mundial. El mismo ofrecerá oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de la India y los millones de habitantes de los países europeos. Añadieron que para la India la aplicación del acuerdo impulsaría sectores como el textil, las gemas y la joyería, así como los artículos de cuero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que esto es solo el comienzo del fortalecimiento de la relación estratégica y trazará el camino para que el país asiático abra su vasto y tradicionalmente protegido mercado a libre comercio con los 27 países de la Unión Europea.
Pasamos a Europa Press con el siguiente titular. El tráfico de mercancías en los puertos españoles baja un 0,2% en 2025 hasta las 557 millones de toneladas. Los puertos movieron un total de 556,6 millones de toneladas en 2025, lo que supone un leve descenso del 0,2% en comparación con el año 2024, año en que se presentó un incremento del 2,7% tras el descenso del 3% registrado en 2023. Asimismo, la mercancía general aumentó una décima tras alcanzar los 278,8 millones de toneladas, impulsada por el crecimiento de 3,6% de la carga convencional, que sumó 88,6 millones de toneladas. Y en referencia al tráfico de pasajeros, este creció un 4% al cierre de 2025 en comparación con 2024, superando los 42,5 millones de movimientos. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ha aprobado un histórico proyecto en Brasil, la construcción de una línea de transmisión eléctrica Graja-Arana-Silvania, que se extenderá aproximadamente 1.500 kilómetros. Este ambicioso plan busca fortalecer la matriz energética nacional, conectando los estados de Goiás y también Maranhão, además de facilitar la incorporación de energías renovables. La inversión estimada alcanza los 20.000 millones de reales brasileños, cerca de 3.770 millones de dólares, destacando el compromiso de los países del bloque con el desarrollo sostenible y la soberanía energética de Brasil. La decisión fue comunicada por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, durante un encuentro en Shanghái con Dilma Rousseff, presidenta del nuevo Banco del Desarrollo. Este proyecto se suma a otras iniciativas de energías limpias y modernización que el banco apoya en el país, enmarcadas en la estrategia de integración y crecimiento soberano de Brasil. Revisamos cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de 60,95 por barril, una caída de 12 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $65.84, cayendo ligeramente 4 céntimos del billete verde. Finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $62.92, en este caso una caída de 29 centavos del billete verde. Llegamos así al final de este programa. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance y que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero siga por favor con la señal de Telesur. Nos vemos pronto.